Hola amigos del canal, mi nombre es Nancy y esto es Anticrimen. El día de hoy tengo la fortuna de que me acompañe una persona a la cual he conocido en los últimos meses y debo decir que lo admiro y respeto muchísimo. Estoy hablando de Óscar Antonio Rodríguez Beiza. El día de hoy platicaremos entonces sobre los menores en conflicto con la ley. Pero antes de eso, déjame platicarte un poquito acerca de su trayectoria, que en debo decir que lo vamos a resumir porque su trayectoria es muy amplia y ustedes se podrán dar cuenta en esta sesión que llevaremos el día de hoy, toda la experiencia y las cosas que tiene por cortarnos en estos temas. Entonces, él es licenciado en psicología con especialidad en el ámbito educativo, lo cual lo llevó a incursionar laboralmente en el medio penitenciario de la Ciudad de México, estando adscrito al centro escolar, es decir, al espacio de enseñanza formal para las personas privadas de la libertad del reclusorio preventivo Varonil Oriente, y llegó a fungir como responsable de la operación y supervisión de estos espacios educativos en todos los centros de reclusión de la propia ciudad. Posteriormente fue invitado a participar con un destacado grupo multidisciplinario de especialistas en el Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria del Gobierno Federal, con lo cual a lo largo de varios años pudo visitar espacios destinados a la reclusión de adultos y menores de edad en todo el país, tras de lo cual se sumó a un órgano denominado Academia Nacional de Seguridad Pública dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo lo cual le llevó a participar muy cerca en la planeación y desarrollo de las tareas de selección, evaluación, capacitación y profesionalización del personal de las distintas instituciones de seguridad y justicia del país. Después pudo laborar en diferentes instancias de la seguridad, tanto al nivel municipal como estatal y dentro del gobierno federal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene una amplia experiencia en este tema que platicaremos el día de hoy, que será, pues, estos menores en conflicto con la ley. En alguna ocasión nosotros, en algunos videos que tú has tenido bien a verificar aquí en el canal, nosotros hemos platicado de los adolescentes, de los menores, ¿no? Y por esa razón, pues te invitamos a que veas alguno de los videos aquí en el canal. Oscar, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, Oscar. Al contrario, maestra Nancy, de verdad agradezco la oportunidad de esta charla. Sí, yo debo decir de mi parte el que sí, hace unos meses tuve el placer de conocer a la maestra Nancy. Ella ha sido mi profesora, mi catedrática, y de verdad guardo una gran admiración porque aun cuando es una persona muy joven con respecto a mi edad, tiene una vasta experiencia, un amplísimo conocimiento y da lo mejor de sí cuando forma a su alumnado. Así que de verdad, lo primero que yo tendría que decir sobre la maestra Nancy es, se trata de una profesional con una expertise destacadísima y si tienen alguna oportunidad de ser sus alumnos, no se la pierdan. No se la pierdan, donde la vean a ella desempeñándose como docente, inscríbanse porque de verdad es fabuloso recibir una clase, una cátedra de ella. Gracias, maestra, a la orden. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias por tan bellas palabras, ¿no? Pues uno hace lo mejor que puede en este tema de la enseñanza. Y muchas gracias a todos ustedes por seguir aquí con nosotros. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de estos menores en conflicto con la ley. Cuando nosotros hablamos de menores, Oscar, pues siempre ha existido, hoy en día ya lo tenemos en la legislación, ¿no? Respecto a quienes, bueno, van a ser estos menores. Entonces, la ley incluso nos maneja algunos grupos etarios que van a ser importantes, ya nos explicarás tú, ¿no? Para las diferentes, pues dijéramos, sanciones o la forma de llevar a cabo esta forma disciplinaria con los mismos adolescentes. El adolescente sin duda está en una etapa de cambio, de transición y es muy complicado esta situación, es incluso, lo hemos referido, cuando más atención le debemos colocar nosotros al adolescente. Pero entonces, Oscar, por favor, en estos temas dinos, ¿qué sería el adolescente y qué sería el adolescente en conflicto con la ley, Oscar? Muy bien.
Bueno, atendiendo estrictamente a nuestro marco normativo, nuestro marco jurídico, es de señalar, primero que nada, que hoy se tiene una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Y esta ley nos va a dar respuesta a todo lo que atañe a este grupo de población en tratándose de los aspectos de la sanción penal. Y dentro de esta ley se nos establece que por adolescentes entendemos a las personas que van desde los 12 años cumplidos y hasta antes de alcanzar los 18 años de edad. Ese es el rango entonces para hablar de adolescentes. Y cuando una persona, una o un adolescente, ¿sí?, en este rango, incurre en una conducta que desde el marco normativo está señalada como delito, se le habrá de someter a todo un proceso de justicia en virtud del contenido de esta misma ley. Así que, en resumen, adolescentes desde los 2 años cumplidos hasta antes de los 18. Ok, muy bien, muchas gracias, Oscar. Esto resulta importante también porque, bueno, debe quedar establecido quién va a ser como tal este adolescente y para a quiénes vamos a encuadrar nosotros justo en esta ley que hace referencia. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Y respecto a estos mismos adolescentes y algunas conductas que llegan a realizar, ¿qué sanciones se contemplan para los adolescentes, Oscar? Bueno, aquí ya estamos entrando a uno de los temas más polémicos desde la visión de la sociedad. Las sanciones posibles de aplicar. Primero que nada, tendría yo que decir que, yéndonos al tenor de esta misma ley nacional, quienes no alcanzan los 12 años cumplidos son considerados como niñas y niños, y ellos están exentos de toda responsabilidad y de toda sanción penal. No importa el acto cometido, no importa la gravedad de ese acto. La ley deja en claro que si no se tienen los 12 años cumplidos, no habrá ninguna sanción penal. Esto ya de suyo causa escozor para muchos integrantes de la sociedad, sobre todo quienes lamentablemente han sido víctimas directas o indirectas de un delito cometido por una niña o un niño. Tan solo hace pocos días escuchaba que en el caso de la Ciudad de México, en algún plantel educativo, en una escuela primaria, había una manifestación de padres de familia en virtud de que se hablaba de 3 o 4 pequeñas de alrededor de 7, 8 años de edad abusadas sexualmente, ¿sí? Eh, Se señalaba el que no ha habido la respuesta oportuna y efectiva de las autoridades del propio plantel, pero bueno, llegados durante la entrevista a los padres directamente afectados, a las víctimas indirectas en este delito señalado, refieren que la persona que ha abusado de estas pequeñas es un compañero de ellas de 7 años de edad. Bueno, seguramente desde la visión de estas familias, desde la visión de estas mamás, de estos papás, esperarían alguna fuerte sanción si hubo tocamientos o algo más grave en contra de sus pequeñas hijas. Y cuando te enteras que desde la ley no se considera ninguna sanción en virtud de la edad misma de quien ha incurrido en este acto, bueno, puede ser para ti por demás no solo frustrante, sino enojoso, irritante, ¿sí? Así que es un tema polémico, pero la ley lo deja en claro. Antes de los 12 años, no importa el acto en el que se incurra, no habrá ningún tipo de sanción. A partir de los 12 años cumplidos, ya desde la justicia penal, eres adolescente y con ello entonces se habrá de llevar un un juicio formal para determinar si eres o no responsable
del delito que se señala y luego entonces establecer la sanción. Y como ya bien lo anticipó, maestra, la ley en este amplio rango de 6 años, desde los 12 años cumplidos hasta antes de los 18, nos señala 3 grupos etarios. Y la ley los numera para distinguirlos. Grupo etario 1, grupo etario 2, grupo etario 3. Grupo etario 1, 12 años cumplidos y hasta antes de los 14. Medios de sanción. Fundamentalmente se tratará de participar en algún medio de rehabilitación psicosocial, de atención psicosocial. No está contemplado privar de la libertad bajo ninguna circunstancia a una persona que se encuentra en el grupo etario 1. No importa el acto cometido, no se le privará de la libertad. Sí, hemos escuchado en diferentes puntos del país, en esta muy terrible situación que vivenciamos de la violencia orquestada por grupos de delincuencia organizada, hemos escuchado de la figura de niñas y niños sicarios, pequeños, adolescentes de 12 o 13 años de edad, que han participado de la privación de la libertad en contra de diversas víctimas, pero más aún, que han participado de la comisión de lesiones graves o incluso del homicidio y del feminicidio contra sus víctimas. ¿Qué ocurre si es capturado este adolescente, esta adolescente, con esos 12 o 13 años de edad cumplidos? No ha llegado a los 14 años. Bueno, la ley dice, es parte del grupo etario 1, por tanto, no se le privará de la libertad. ¿Pero cómo? Si ya participó de actos, ¿sí? De causar tremendo dolor en la víctima, ¿sí? Como coloquialmente se le dice, torturar a una persona y hasta participó de la privación de la vida para esa persona y no le van a encerrar. No, la ley no contempla la privación de la libertad, si en cambio el llevarle a participar de algún programa de atención psicosocial permaneciendo, ¿sí?, en el domicilio propio o algún espacio en donde convenga, un espacio, un núcleo familiar en donde convenga. Para el grupo etario 2, desde los 14 años cumplidos y hasta antes de alcanzar los 16 años, ya está prevista la privación de la libertad. Ahora sí, por actos como los que acabo de referir, si participaste de lesiones graves, si participaste de la privación de la vida contra una persona, si participaste del secuestro, si participaste de un robo con violencia y algunos delitos más señalados en la misma ley, ahora sí se podrá contemplar privarte de la libertad primero con medida cautelar, en tanto se desarrolla el juicio penal correspondiente, y si así lo determina el juez especializado, sancionarte con una medida consistente en la privación de la libertad. Pero hay que dejar en claro que para este grupo etario 2, esa privación de la libertad nunca, bajo ninguna circunstancia, podrá exceder de 3 años. Y no hay acumulación. Bueno, sí, hubo un robo con violencia y por ello el juez le estableció 2 años de privación de la libertad, pero también cometió un homicidio y por ello el juez le estableció 3 años de privación de la libertad, pero también participó de un secuestro y tal, tal, tal. No, no va a haber una sumatoria de medidas sancionadoras. No, el periodo máximo de privación de la libertad son 3 años. De nueva cuenta, esto causa enorme polémica y hasta enojo en muchos sectores de la sociedad. Y para el último de los grupos, el grupo etario 3, es decir, quienes tienen entre los 16 años cumplidos y hasta antes de los 18 años, se considera de nueva cuenta la privación de la libertad, si se trata de estas conductas que pudiéramos considerar como graves, y el periodo máximo de privación de la libertad como medida de sanción será de hasta 5 años, sin posibilidad
de incrementar la duración de esta pena. Así que de eso se trata. Antes de los 12 años no hay sanción penal. En el grupo etario 1, entre los 12 y hasta antes de los 14, habrá alguna sanción, pero manteniéndose en libertad la persona, no participará de servicio a la comunidad, porque la misma ley señala que esto solo podrá ser aplicado hasta después de los 15 años, a partir de los 15 años de edad, ¿sí? Entonces será fundamentalmente una medida de detención de carácter psicosocial y socioeducativa. Grupo etario 2, 14 años, es antes de los 16, puede ser privada de la libertad la persona hasta por un máximo de 3 años, y grupo etario 3, entre los 16 años y hasta antes de los 18, puede ser privada de la libertad hasta por 5 años, no más que eso. ¿Sí? Eso es de manera muy, muy somera lo que nos contempla la ley en materia de sanciones, maestra. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Entonces, aquí podemos ver, evidentemente, sin duda, en el grupo etario 1, bueno, no es que en el 2 y en el 3 no sea importante. Sin embargo, también lo que hemos platicado en algunas ocasiones aquí respecto a la familia y la crianza. ¿Cierto? ¿Qué tan importante va a ser aquí atender esta situación de la familia y la crianza? Entonces, Oscar, ¿cuál es el propósito contemplado dentro de la sanción penal? Bueno, este sistema de justicia penal especializado en adolescentes forma parte de todo el entramado jurídico que hoy se tiene en nuestro país para la pena privativa de la libertad. Y por tanto, el gran propósito es la reinserción social, igual que en la materia de adultos. La reinserción social de la persona que ha recibido una sanción de privación de la libertad por haber cometido una conducta señalada como delito, ¿sí? Así que todo cuanto se ve a cabo girará en torno a la reinserción social y tratándose específicamente de este grupo de edad, las y los adolescentes, cada una de las actividades que se lleven a cabo durante su periodo de internamiento, si es que se le estableciera, tendrá un enfoque claramente socioeducativo. Es decir, el afán es que cuando esta persona adolescente recupere la libertad, ¿sí? Pueda reinsertarse al núcleo familiar, al núcleo comunitario, a la sociedad en lo general, pero contando incluso con herramientas nuevas, mejores, que le posibiliten una incorporación positiva y pensaríamos pacífica con ese entorno social. Ese es el gran propósito. No es meramente el encierro, como ocurre en otras naciones en donde el privar de la libertad es el castigo efectivo y por ende no se contempla ningún medio de atención, ¿sí? Para quien sufre ese encierro. Aquí en nuestro país aspiramos a la reinserción social y en el caso de adolescentes buscamos que la medida sancionadora consistente en la privación de la libertad e incluso las medidas sancionadoras que no consisten en la privación de la libertad tengan un enfoque socioeducativo. Ok, muy bien. Ahí estaríamos platicando entonces, Oscar, incluso de los ejes de la reinserción, ¿no? Respecto a la educación, a la cultura, el deporte, que es muy importante. Y hacer mención que en estos centros, al final del día, sí se lleva y se cumple con estos puntos, ¿no? En cuanto a la cuestión educativa, a que los chicos puedan atender estas cuestiones sociales de una manera eficaz, ¿no? Por el personal, obviamente, adecuado. Incluso maestros de educación física también tienen para esta cuestión deportiva, ¿no? Este acompañamiento psicológico que es muy necesario e indispensable para poder llevar a cabo esto que nos comentas, Oscar, respecto a la reinserción. Muchas gracias. Y por ejemplo, Oscar, ¿cómo se atiende a los adolescentes según el propósito de la sanción penal? Bueno, primero que nada partimos de que toda, toda o más bien, perdón, todas las instancias que participan del sistema integral de justicia penal para adolescentes deben de tener un carácter de especialización. Y eso incluye a los propios centros
en donde finalmente se llevará a cabo la ejecución de la medida sancionadora, ¿sí? O se aplica una medida cautelar consistente en una reclusión preventiva para estas y estos adolescentes. Así que, primero que nada, hay un toque de especialización. Lo ideal, la aspiración entonces es que no nos encontremos a un elemento de seguridad o a una psicóloga o a un profesor o a una médica, etcétera, que fue trasladada de buenas a primeras de una prisión para adultos hacia un establecimiento para adolescentes. Lo relevante sería el que para su llegada a este espacio, previamente se le especialice en la materia, que entienda los objetivos, los alcances y los medios para la atención a estas y estos adolescentes. Hoy en día tenemos en nuestro país 45 centros operando para estos adolescentes, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el gobierno federal. Hablamos de poblaciones oscilantes en 1,300 adolescentes, ¿sí? Alrededor de 1,200 de estos serían varones y por tanto alrededor de 100 serían las adolescentes. ¿Sí? Son números fluctuantes, pero de eso hablamos más o menos. La atención debe estar dirigida a un grupo de alrededor de 1,300 adolescentes, ¿sí? Bajo una medida cautelar de privación de la libertad o una medida sancionadora de privación de la libertad. Debo decir que son números mucho más pequeños que antaño. Y esto es importante, maestra, usted lo sabe muy bien y seguramente muchas de las personas que acostumbran el ver este programa suyo, maestra, lo saben perfectamente. México ha transitado afortunadamente, con todos los peros, con todos los segundos que podamos señalarle, pero ha transitado de un sistema de justicia para adolescentes francamente aberrante, ¿sí? Un sistema con un enfoque correccional y tutelar hacia un sistema en donde ahora la piedra angular es garantizar el respeto de los derechos para este grupo de población. Bajo el enfoque anterior, el sistema correccional y el sistema tutelar, ni siquiera era necesaria la comisión de un delito. Había hasta la figura de los menores incorregibles. Para quienes tengan ya varios años encima, como el caso de un servidor, bueno, no nos resultaba nada ajeno en nuestra infancia aquel dicho de si te portas mal, te vas a ir a la correccional. ¿Sí? Era una amenaza presente en tu niñez, porque había la figura de los menores incorregibles, porque bastaba con que los tutores, los padres señalaran la imposibilidad de conducir por un camino positivo a este hijo o hija suya para que la institución le recibiera en afán de corrección de conductas disruptivas. No había ningún tipo de personal especializado, ni siquiera había un proceso judicial, todo era, ¿sí?, un proceso administrativo. Y entonces corría a manos de un trabajador o trabajadora social, un psicólogo, una psicóloga, sí, carentes de especialización, el decidir si esa persona menor de edad se quedaba institucionalizada y la duración de ese periodo de encierro. Y entonces hubo historias de infamia en donde una niña o niño, dicho coloquialmente, de 12 años, sí, fue llevada a las puertas de la institución por sus padres, señalándole como incorregible, fue cobijada por la institución y se quedó ahí hasta alcanzar la mayoría de edad. Se quedó 6 años de su vida sin haber cometido un delito, sí, pero a los ojos de su familia y de la propia institución, ameritaba un proceso de corrección de su conducta. Bueno, hubo todo tipo de atrocidades, para nada se hablaba de
un respeto mínimo a cualquier derecho, ¿sí?, para estas y estos adolescentes. Hoy en día tenemos un sistema que parte justamente de ese respeto irrestricto, desde el enfoque del interés superior de la niñez. Así que entonces, ¿cómo se opera? A partir de establecer un plan de actividades dirigido a cada adolescente, ¿sí?, que responda a sus circunstancias, a sus diversas necesidades, en un afán de esa reinserción social, en afán de brindarle herramientas nuevas o mejores a aquellas con las que ya dispone para llevar una relación positiva, ¿sí?, socialmente útil para su entorno. Desde ese enfoque es como se opera en los centros, con personal, insisto, que debiera de ser especializado. No hablamos de custodios, como se menciona en el caso de los establecimientos para adultos, personal de seguridad penitenciaria. Aquí hablamos de guías técnicos que tienen la función del acompañamiento, de velar por la seguridad de la o el adolescente y de las instalaciones del lugar. Hablamos de personal técnico interdisciplinario, en donde entran ese profesor de educación física, ese profesor del espacio holístico, esa trabajadora social, esa psicóloga, esas y esos servidores públicos que debían de estar especializados para atender esa necesidad. Hay personal jurídico, las y los abogados que dan seguimiento a todo el expediente, desde la visión normativa, la visión jurídica, el expediente de cada una de estas personas adolescentes, y el personal directivo, que igual esperaríamos que sea el más idóneo para llevar viento en popa las diversas acciones de estos espacios. Bueno, permítame, maestra, compartir que, por supuesto, no siempre ocurre así. Hace muy pocos años, hablo de hace unos 4 o 5 años, me encontraba yo en un proceso de capacitación para personal de un centro de esta naturaleza en el norte del país. Y de repente el grupo compuesto por guías técnicos, por personal técnico, etcétera, me compartieron el que tenían la llegada de un nuevo titular a la institución. Tenía pocas semanas, un par de meses de haber llegado este nuevo director del Centro de Internamiento para Adolescentes en ese estado, y la persona que antes se desempeñaba en ese cargo había permanecido poco más de 6 años. eh, eh, y bueno, hice la pregunta obvia, ¿no? Y esa persona se fue por un enroque natural. No, hombre, se fue en fuga. ¿Cómo en fuga? Sí, mire, lo que pasa es que aquí llegó un adolescente sicario hace 3 años, ¿sí? Un muchacho de 14 años, por eso le tocó privación de la libertad. Él ya traía 3 homicidios encima, se sabía perfectamente a qué grupo de la delincuencia organizada pertenecía, y era visitado por su novia. Y al poco tiempo, el director empezó un romance con esta novia. Yo así azorado, ¿no? ¿Cómo creen? Sí, de verdad. No, ¿cómo? ¿Qué edad tenía esta chica? Bueno, era mayor que él, que la adolescente, ella tenía 16 años. No, bueno, de todas maneras, inconcebible, ¿cómo creen? No, pero espérese, esto fue más allá. De plano, el director dejó a su familia para llevarse a esta muchacha a vivir a una casa, compartió el techo con ella, y mejor aún la traía aquí al centro, la paseaba en el interior, pasaba frente a este adolescente tomado de la mano con la que antes era su novia. Quedó embarazada la chica y seguían los paseos por el interior del centro. Y bueno, pues algunos nos animamos a preguntarle a este adolescente: oye, ¿cómo ves? ¿Qué sientes? Y él decía: nada, nada, que me espere a que esté yo allá afuera. Y se venció el plazo. Por fin salió libre este adolescente hace unos cuantos meses, y de inmediato anunció que iba a la casa de este que era nuestro director. Por supuesto, el hombre salió en fuga de aquí del estado.
huyó con la chica, huyó con el bebé que procrearon juntos, sabrá dónde esté oculto y sintiéndose perseguido por este adolescente. Bueno, es una historia por demás absurda. Y si yo le estoy narrando que la conocí hace 30 años, hace 40 años, bueno, uno podría decir, esos tiempos de infamia, esos tiempos francamente primitivos en nuestro sistema de justicia y en nuestro sistema de atención a las personas privadas de la libertad. Pero insisto, es una historia que me compartieron hace 4 años, ¿sí? En un estado del norte del país. Entonces, uno esperaría que en todos los casos tengamos al personal idóneo. Infortunadamente, todavía encontramos muchas historias del cómo llegó la persona menos adecuada para trabajar en cualquiera de las áreas del centro, evidentemente echando por tierra los propósitos de la institución misma y en muchas ocasiones afectando, trastocando sensiblemente no solo la ruta de atención, sino la vida misma de estos adolescentes. Sí, Oscar, sin duda, aquí tú, bueno, siempre lo hemos platicado respecto a todas estas experiencias que comenta Oscar, ¿no? Es muy importante lo que él refería o lo que tú referías, Oscar, de la importancia de que personas especializadas y profesionales e incluso parte de la ética, pues se encuentren en estos puestos que son la persona debe ser idónea para poder cubrir, ¿no? Por eso es que incluso el perfil y por eso es que tantos exámenes tienen que llevar a cabo, dijéramos aquí, servidores públicos, ¿no? Eso es parte de la importancia. Hace un rato nos comentabas, bueno, acerca del interés superior de la niñez. Acuérdense, aquí es muy importante este punto en atención a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Acuérdense que el adolescente goza y se encuentra parte de esta convención, incluso internacional, porque sus derechos deben ser protegidos. Tema de derecho humano, lo hemos platicado en diferentes videos, y la importancia que es el respeto que debe tener sobre ellos, ¿no? Ya en algún momento México ha sido señalado internacionalmente respecto a que, bueno, pues México tiene, sí, muchos derechos, pero muchos de ellos son de papel, ¿no? Estos señalamientos. Y aquí es la importancia justo de qué, de la aplicación, de que realmente se protejan estos derechos humanos a todas las personas. Aquí mucho se ha cuestionado ya en algunos otros videos, con Hansen lo han ustedes podido percibir respecto a que este sistema, ¿no? Que ya no es nuevo, pero bueno, se habla de que, bueno, el imputado o el delincuente llega a tener más derechos humanos, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Y eso mismo está sucediendo con el tema de los menores en conflicto con la ley. Pero entonces aquí vemos parte de esta importancia de los derechos, ¿no? De los adolescentes, estos puntos de los derechos humanos que, bueno, siempre deben estar ahí presentes para que sean respetados, ¿no? Y para que realmente se aplique por parte de quienes, pues de las autoridades, por parte del Estado, que tiene que estar ahí trabajando arduamente para la aplicación de los mismos. Muchas gracias, Oscar. Pero bueno, derivado de todo lo que nosotros hemos platicando aquí, es muy importante este acompañamiento en cuanto a la familia. Nosotros lo hemos platicado en diferentes videos respecto a la importancia de la crianza y una crianza positiva que va a ser aquí idónea. ¿Para qué? Para poder acompañar a este adolescente, para poder acompañar a los menores y que no es tanto como que se descarrile, ¿no? Como se puede decir coloquialmente, sino más bien que exista realmente este acompañamiento, esta guía por parte de nosotros, los progenitores, e incluso siempre lo hemos manejado aquí respecto a la corresponsabilidad que existe, porque muchas veces se tiende a nada más señalar, ah, es que su papá, es que su mamá. No, al final del día
somos una sociedad, vivimos en sociedad y existe una corresponsabilidad por parte de todos, ¿cierto, Oscar? Y esto es muy importante, el hacernos responsables también nosotros, pues al final del día de esta sociedad en la cual nosotros estamos participando, ¿no? En estos momentos. Pero entonces, Oscar, ¿es factible la adaptación al entorno social de estos adolescentes? Estamos hablando de uno de los aspectos más controversiales, problemático en materia de la atención a estos adolescentes. Obviamente la aspiración es conseguirlo desde el enfoque científico, desde las múltiples disciplinas que deben de participar en la atención a estos adolescentes, sí, sí es factible, pero tenemos que reconocer que en muchas ocasiones el mayor de los obstáculos se encuentra en el entorno social, ¿sí? Allí es entonces en donde va a tenerse que trabajar fuertemente. Uno de los grandes sinsentidos, una de las grandes contradicciones y que es motivo de crítica desde una de las escuelas de la tecnología es cómo puedes preparar a alguien para llevar una vida socialmente útil, productiva, pacífica, desde un espacio de encierro y regresarle después sin más a ese entorno social. Sí, es bien problemático. Y más aún, si como operadores de las diferentes acciones destinadas a estos adolescentes, no se considera esa realidad sociocultural y económica, ¿sí?, en la cual queda inserta la persona adolescente. Puedo yo trabajar en abstracto, como si su único mundo fuera este espacio. El día que viene del exterior a participar del programa o durante el periodo de internamiento que el juez le estableció. Y le atiendo aquí, dentro del espacio donde yo, sí, soy poseedora, poseedor de ese terreno. Pero finalmente esta persona adolescente habrá de regresar a ese entorno hasta donde mis diversas actividades, acciones, tienen primero un carácter no solo multidisciplinario, sino mejor aún interdisciplinario, y hasta donde en cada una de estas tareas que se llevan a cabo dentro de la institución consideramos ese contexto. Si no lo hacemos, seguramente el resultado será mínimo. El éxito de nuestra intervención será también mínima. Así que sí, sí es factible, pero esto exige para cada una de las y los profesionales que se desempeñan en estos espacios el mayor de los empeños. Se necesita una fuerte convicción. El ver mi participación en un centro de internamiento como el empleo que afortunadamente obtuve, sí, que me da cierta estabilidad, me garantiza el alcance de ciertos beneficios, ciertas prestaciones, y entonces, bueno, pues qué bien, y aquí buscaré permanecer el mayor tiempo posible, pero sin involucrarme, sin convencerme de el propósito de la reinserción, entonces seguramente me llevará a ser poco útil para todo lo que ahí se busca. Y bueno, maestra, aquí permítame hasta regresarme un poco con lo que usted señalaba hace un momento, sí, esa corresponsabilidad. No basta lo que se haga por parte de los directamente relacionados con la operación de este sistema de justicia. Es necesaria una corresponsabilidad familiar, comunitaria, social, cierto, y aquí también desde la esfera de lo político. Lamentablemente hemos escuchado en diferentes momentos de la historia política de nuestro país a quienes buscando alcanzar un puesto de elección popular o quienes ya lo ostentan a nivel municipal o estatal, lanzan duros mensajes de castigo, hablan, por ejemplo, bueno, es preocupante cuando se trata de expertos en la materia jurídica, cuando esa persona que aspira a gobernar o que ya gobierna,
está formada en el derecho, es una abogada o un abogado, hablan, por ejemplo, de incrementar las sanciones para estos adolescentes. Hablan de lo absurdo que resulta el que si se estableció una medida sancionadora consistente en la privación de la libertad, solo vaya a permanecer 3 o 5 años en ese confinamiento. Hablan de incrementar notablemente, sensiblemente, ese periodo de encierro. Hablan de un verdadero castigo, hablan de un enfoque punitivo y hasta vengativo. Primero, saben que no es a motu propio, no es una decisión de nuestro país per se el establecer estas medidas sancionadoras. Como ya lo señaló maestra, nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos del Niño y con ello también, sí, se obligó de dar cumplimiento a todo lo contemplado en esa convención y en los diversos documentos normativos resultantes de ello. Y ahí se establece entonces estas medidas sancionadoras y esos rangos de edad. Si volteamos la mirada a nuestra América Latina, bueno, pues prácticamente todas las naciones hoy se rigen por el mismo sistema de justicia penal para adolescentes, un sistema integral con un enfoque socioeducativo, con la aspiración de la reinserción para este grupo de edad. Si platicamos con expertos, con especialistas de Uruguay, de Colombia, de Chile, etcétera, ellos operan bajo el mismo enfoque y tienen mal que bien la misma necesidad de los mismos éxitos y los mismos problemas que tenemos en nuestro país. Así que el que de repente se argumente, hasta se vocifere sobre la urgencia, la necesidad, la idoneidad de imponer francos castigos muy prolongados, cargados de venganza y demás, eso es mero discurso y si me lo permite decir en este espacio, maestra, mera politiquería. La persona que está enarbolando ese discurso debe saber que todo ello es falso, que está, por supuesto, lanzando un canto de las sirenas al auditorio a quien le dirige este mensaje, pero sabe que no es posible, ninguna entidad federativa puede por propia cuenta modificar esta forma de sancionar y estos rangos de edad. Ello no es factible. Y ninguna entidad podría desatender este enfoque socioeducativo y este afán de la reinserción. Así es, Oscar. Esto que nos comentas, bueno, es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día la sociedad también se guía de esto, ¿no? Y hay que aquí recordar que justo el derecho penal se creó con este afán, ¿no? De ser amenazante, intimidante, pero al final del día, esta parte que comentabas incluso de cuando se solicita, ¿no? Que sean más años, que esté a lo mejor en internamiento y estas sanciones sean más severas, se ha comprobado y ha quedado totalmente demostrado que el alargar las sanciones no ayudan para una prevención. No es idóneo ese método como una prevención de estas conductas ilícitas, ¿no? Entonces, ahí es donde, bueno, al final hay un trabajo muy complejo y pesado que deben realizar aquí todos estos servidores que se encuentran a cargo del funcionamiento de este sistema, porque es muy sencillo decir, incluso en ocasiones, ¿no? Que se ha dicho, ah, pena de muerte. No, espérate, o sea, no puedes tú llegar a manifestar lo que soñaste o lo que se te ocurra como una medida preventiva, tampoco funciona. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos que en este tema de los adolescentes en conflicto con la ley, bueno, al final del día sí, tienen derechos como todos nosotros, pero pues todavía existe este derecho internacional, estas normas internacionales que los van a acoger, a proteger, porque recordemos que el adolescente está en una etapa de transición, incluso hay un umbral criminal en ciertas edades donde el adolescente sube, baja, no sabe si ir para el lado derecho, lado izquierdo, con qué personas va a acudir.
pero esto es meramente por la transición, por el cambio, por la búsqueda de su identidad. Entonces, es muy importante que nosotros acompañemos y estemos presentes con nuestros adolescentes, que no critiquemos ni juzguemos el actuar de ellos, sino más bien este acompañamiento de manera positiva. Y ahí siempre, bueno, lo he considerado respecto a, pues, esta crianza positiva, ¿no? Esta crianza que a nosotros como progenitores y como parte de la sociedad nos corresponde llevar a cabo. Entonces, yo creo que partiendo desde ahí podríamos hacer nosotros un cambio. No es tan sencillo, ¿no? Algún alumno en algún momento me decía, pues es que ese cambio no lo va a ver usted. Y tristemente, a lo mejor no, pero qué bueno que se empezara a, a dar, ¿no? Pero pues también si nosotros como sociedad y como parte de la familia y como parte del papel que juguemos no ponemos de nuestra parte, pues entonces va a ser todavía más complicado, ¿no? Muchas gracias, Oscar. Y entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué factores favorecen las conductas violentas y delictivas en los adolescentes? Bueno, como bien lo mencionó maestra y ya lo ha comentado en otras ocasiones en este mismo espacio, si bien podemos asomarnos, debemos de asomarnos a la esfera intrapersonal de estas y estos adolescentes, en muchas ocasiones, probablemente en la más de las veces, los factores que mayormente repercuten, inciden en el desarrollo de estos comportamientos, son factores externos a la persona. Es el entorno, empezando por el entorno familiar. En psicología hay una frase grabada en letras de oro con relación a la atención psicoterapéutica para menores de edad. Eh, Contextualizo, no es cosa rara quien se desempeñe en las tareas de psicoterapia, de acompañamiento psicoterapéutico, de repente reciba en su espacio de consulta a la pareja de padres profundamente preocupados por cierto comportamiento de su menor hija o hijo. ¿Sí? La solicitud es clara, es enfática, es directa. Por favor, haga algo. Ya no podemos con él, ya no sabemos qué hacer con ella, no atiende, no obedece, no responde, no reacciona. En la escuela no trabaja, en la casa hace lo que le viene en gana, insulta a todo mundo, prácticamente le recuerda a la progenitora hasta a su abuelita. Ya no podemos, por favor, atienda a nuestra criatura. Bueno, esta frase grabada en letras de oro dice, no hay niñas y niños problema, hay familias problema. Eso que se asoma a manera de conducta problemática en estos infantes, las más de las veces es simplemente el reflejo de algo que está aconteciendo en su entorno y muy específicamente en su propio hogar, en su propia familia. ¿Sí? Hoy con mucha frecuencia, con demasiada facilidad, de manera hasta simplona, recetamos la frase de, es que viene de una familia disfuncional. Cuando cuestionamos a quien maneja este discurso de manera tan superficial, nos damos cuenta de que es muy común el que haya una clara desinformación y confusión. El que se entienda por familia disfuncional a una familia desintegrada. No es lo mismo. E incluso en muchas ocasiones, cuando esa familia pasa a la condición de desintegrar, retirarse, bien puede ser que era la persona que causaba la problemática y al retirarse el grupo familiar alcanza cierta estabilidad. Es una familia desintegrada, pero puede volver a ser funcional. ¿Sí? Cuando hurgamos, de acuerdo a la literatura especializada en la materia, cuando hurgamos en lo que le da el sello de disfuncional al grupo familiar, nos encontramos con un ingrediente básico, fundamental, que es la falla en la comunicación.
Cuando entre los adultos responsables de criar, de conducir, de enseñar, hasta de sancionar a estos menores de edad, entre esos adultos y esos menores de edad, no hay un debido flujo de comunicación, tenemos una familia disfuncional. Nos encontramos hoy en día con mucha frecuencia hogares así, en donde, como refiere uno de los especialistas, la casa ha pasado a convertirse en una especie de hotel. Es el techo que nos cobija a todos, pero todos entramos y salimos de ese espacio sin relacionarnos con los demás. No sabemos sobre los otros, no sabemos sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres, no sabemos sobre nuestros hijos, ¿sí? De tal suerte que entonces, ante esa ausencia de información, no hay tampoco ningún compromiso, no hay responsabilidad asumida, no hay un entendido de pertenencia. Y esto paulatinamente se va a transferir a otras esferas de esta persona menor de edad, ¿sí? No hay un sentido de pertenencia en la casa, buscará en ese afán de identidad encontrar su grupo de pertenencia en algún otro espacio, en la escuela o en la calle, ¿sí? Así que, bueno, es bien fácil el culpar a los demás, pero es necesario, indispensable esto que usted señalaba, la corresponsabilidad, ¿sí? Si hoy tenemos a muchas y muchos en la voz popular, así se refiere, es que hoy hay muchas y muchos adolescentes, muchas chicas y muchos chicos metidos en problemas con conductas violentas y hasta delinquiendo. Bueno, pues entonces esto nos debe llevar a inferir que hay muchas familias con serios problemas de comunicación en su interior, ¿sí? Y no se habla de culpabilizar, sino de responsabilizar, ¿sí? Hasta donde yo, como pater familia, me preocupo por mantener abierto ese canal de comunicación con mi grupo familiar. Todos tenemos claro que uno de los problemas contemporáneos para mamás y papás es el convertirnos en adultos proveedores, centrar nuestra atención fundamentalmente en atender y asistir en lo económico a los nuestros. Y hasta calificarnos como buenos en nuestro rol de mamá y de papá en virtud de cuánto estoy proveyendo en el hogar, ¿sí? Pero esto también nos lleva con demasiada frecuencia, muy tristemente, a desatender el contacto habitual a través de la comunicación y a través incluso del contacto físico, del cariño, de la caricia, del tocamiento a los nuestros, ¿sí? Recuerdo que en alguna ponencia sobre la materia, la experta que nos explicaba sobre esto nos llevó a reflexionar, nos decía, a ver, todos los que están aquí presentes, piensen, ¿cuándo fue la última vez que abrazaron a su hija o hijo? Porque sí, no porque sea su onomástico, no porque sea la Navidad o el Año Nuevo o alguna fiesta relevante, simplemente darle un abrazo y punto. ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron te quiero de manera sentida, no como la frase de despedida o de bienvenida, sino de manera sentida para transmitirle esa emoción a esa hija o hijo tuyo? No, vamos desatendiendo este aspecto de lo emocional, de lo afectivo, en aras de centrar nuestra atención en lo socioeconómico, o perdón, más aún, en lo económico, lo financiero, ¿sí? Entonces, tenemos que replantearnos prioridades desde nuestra familia y dejar de meramente culpabilizar a los otros o de repente plantarnos ante el espejo y reconocernos como padres y madres monstruosos, ¿sí? No, asumir oportunamente responsabilidades. Yo me permitiría recomendar para su auditorio, maestra, un material que seguramente usted conoce, es un documental duro, fuerte, un material periodístico que se denomina Niños Sicarios o Baby Sicarios, ¿sí? Un material llevado a cabo por una televisora española en Colombia, en donde el propósito es ir a conocer el fenómeno de la violencia entre
niñas, niños y adolescentes en aquel país, en un entorno sociocultural y económico muy similar al nuestro, y con la presencia de grupos de delincuencia organizada como hoy lo padecemos en nuestro país. Y el afán es descubrir qué motivaba a estos menores entrevistados para realizar los actos de violencia, sí, en los que ya participaban a su corta edad. Y de verdad es estremecedor escuchar la respuesta de muchos de ellos, pero muy en especial se entrevista a la titular, una licenciada en psicología, la titular de un centro de internamiento para adolescentes en una de las grandes ciudades colombianas, en Pereira, y ella hace una fotografía, o mejor aún una radiografía de estos menores. Él dice, la mayoría vienen de condiciones de pobreza extrema, no porque solo las y los pobres vayan a delinquir, sino porque infortunadamente cuando lo que urge es proveer, habitualmente como mamá o como papá, si es que los dos están en ese grupo familiar, ¿sí? Habitualmente trabajan, como se dice por ahí, de canto de gallo a canto de grillo. Sales antes del amanecer y regresas ya entrada la noche. ¿En qué momento tuviste la oportunidad de vincularte con estos menores hijos tuyos, de saber de sus actividades cotidianas en la escuela, en la casa y en la calle, de saber sobre sus éxitos, sobre sus problemas, de sus hierros y de sus fracasos? Difícilmente. La pobreza extrema lleva a condiciones de franca decisión en esta relación afectiva. Agrega ella, la gran mayoría son consumidores de sustancias psicoactivas. Tristemente, hoy en nuestro país, y cada año escuchamos la estadística en la materia, ¿sí? Va disminuyendo la edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y sobre todo sustancias psicotrópicas entre nuestra población de jóvenes y de adolescentes. Cada vez a más corta edad se consume. E incluso a muy corta edad son policonsumidores, es decir, no consumen una sola sustancia, igual consumen el alcohol, que el tabaco, que la cocaína, que el cristal, pues hoy infortunadamente hablamos, incluso en algunos lugares de nuestro país, de la presencia del fentanilo. ¿Sí? Así entonces, ¿sí? La gran mayoría son consumidores de sustancias psicoactivas, sí, y muchos de ellos, dice esta psicóloga, recordándola tal como lo refiere en ese documental, ¿sí? Son niños que no han sido amados, ¿sí? Se asumen como repudiados por su núcleo familiar, se asumen como no queridos por sus propios padres. ¿Cuál es el producto de ello? Se responde a sí misma esta especialista allá en Colombia, ¿sí? Ellos asumen el sicariato como un trabajo, ¿sí? Son fríos y calculadores. No porque hayan nacido en la condición que denominamos psicópata, no son psicópatas, son sociópatas, son producto de ese entorno social, ¿sí? Que les negó, les privó, incluso les castigó, les echó en cara, y entonces, ¿qué asumen? Ah, bueno, pues últimamente, perdón la expresión, alguna vez me lo manifestaba así un adolescente privado de la libertad, perra vida, ¿qué le debo? ¿Por qué no hacer lo que me venga en gana? ¿Quién me ha dado algo? Sí, si me lo permite, maestra, me voy rápido a alguna anécdota que a mí en lo personal me cimbró y hasta la fecha la recuerdo mucho. Y estoy hablando de una historia de hace ya una buena cantidad de años. Me encontraba, y sí lo puedo referir, me encontraba yo en el estado de Tabasco, en el centro de internamiento para adolescentes, era fin de semana, era domingo, todo el grupo de varones, todo el grupo de los adolescentes privados de la libertad, estaban participando en un partido de fútbol, el que no jugaba estaba echando porras y demás, ¿sí? Con la presencia de la visita familiar y demás. El entonces director había tenido a bien el conducirme por este recorrido en el espacio y de repente logro ver por ahí desde una ventanita asomándose un rostro y digo, oiga,
Y él, ah, ven, te lo presento. Me conduce hacia ese espacio, una estancia, una celda, ¿sí? Y ahí estaba, un joven de unos 65 de estatura, en ese momento él tenía 17 años de edad, sí, muy delgado, rápido me señaló el director en turno, se llama fulano de tal, pero aquí le conocemos como el Tribilín. A ver, Tribilín, saluda aquí al señor. Yo diría que amable, este joven, este adolescente, sí, intercambiamos ahí algunas ideas y le lanzo la pregunta, ¿por qué te encuentras aquí? Y él me responde simple y llanamente, por mi papá, por tu papá. Sí, por mi papá. A ver, ayúdame a entenderlo. Me dijo, mire, ¿para qué más que la verdad? Mi papá siempre ha sido ratero. Y entonces, pues a mis hermanos y a mí, pues, nos enseñó a ser rateros. ¿Sí? Pues mis hermanos desde chiquitos ya ahorita están allá en, en el, en el Cerezo Grande de Tabasco, que le conocen como Crecer, sí, ya están allá en el Crecer, pues yo también desde morrito, yo desde los 3 años ya andaba ahí, y así, no, no puede ser, ¿cómo a los 3 años? Sí, yo me acuerdo, mire, cuando yo tenía esa edad, mi papá me sacaba desnudo, totalmente encuerado a la calle. Entonces, se da cuenta que usted venía caminando, usted traía algo valioso para mi papá, y entonces me decía, sobre ese, imagínese yo, el escuinclillo ahí encuerado, que apenas andaba yo hablando, pero yo ya sabía muy bien que cuando usted pasara junto a mí, yo me la agarraba de la pierna, lo sujetaba de la pierna y yo le empezaba a decir, tengo hambre, dame de comer, tengo hambre. Usted obviamente pues se iba a desconcertar, sorprender, asustar con el chamaco ahí prendido de su pierna, y entonces mi papá le iba a llegar con la filera, el cuchillo hacia el cuello, ¿sí? Y órale, dame lo que traigas. Y echaba a correr. Usted no iba a imaginar que yo, el niño, había sido la distracción, la trampa, el cebo para que usted fuera asaltado. ¿Sí? Ya conforme crecí, pues ya mi papá me enseñó a robar bien pues ya hasta nos íbamos juntos, ¿sí? A los locales o sobre la gente en la calle. Bueno, sí, me queda claro, su papá lo aleccionó, lo introdujo al medio delictivo, le brindó el conocimiento necesario para la comisión de estos hechos delictivos, ¿sí? Bueno, ok. Pero le pregunto, oiga, pero en esta ocasión, ¿por qué estás? Por mi papá. Bueno, sí, ya entendí que tu papá te enseñó a andar participando de estos robos, pero ahorita, ¿por qué es por mi papá? A ver, no te entiendo. Mire, la otra vez que estuve aquí, porque ¿cuántas llevo, oiga? Y ya el director dice, no, ya con esta ya llevas 5 veces, ¿sí? Bueno, la otra vez que estuve aquí, la verdad, yo ya traía hartas ganas de hacer las cosas distintas. Justo entró a trabajar una psicóloga que, ay, nos hablaba bien bonito. Nos sacaba de aquí de la celda, nos llevaba ahí al patio, a las palapas, híjole, nos platicaba cosas bien bonitas, nos ponía unos ejercicios, ay, bien padres, hasta chillando terminábamos nosotros, y la verdad, a mí me hizo pensar que tengo que hacer algo distinto. Y para mi suerte, por esas mismas fechas, abrieron aquí el taller de carpintería. ¿A poco no, señor director? Yo fui el primero en inscribirme. Y el director, sí, sí. Y le eché hartas ganas. Y ya a los meses salí y pues regresé a la casa. Y así como entré a la casa, mi papá me dijo, ay, qué bueno que ya andas aquí para que te pongas a jalarle conmigo. Yo le dije, apá, la verdad yo ya no quisiera. Ya ve, mis carnalitos ya están allá en el crecer. Apá, yo ya no quiero andar en esto. Dios no lo quiera, hasta usted lo van a clavar. Entonces yo ya quisiera llevar una vida distinta. Y pues mi papá me dijo, no, 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 a ver, si piensas vivir aquí, vas a traer dinero. Sí, papá, no voy a estar de mantenido. Fíjese que ahorita ya me enseñaron carpintería, voy a buscar chamba ahí de chalán.
No, 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 yo te estoy diciendo dinero. Si no traes dinero, le buscas a dónde o le trabajas conmigo. Sí, papá. Entonces, pues la siguiente semana yo me anduve escondiendo de mi papá, yo evitaba encontrarme con él ahí en la casa, y ya por fin, ¿sí? ¿Qué me agarra mi papá? ¿Qué pasó? Sí, papá, fui a tal carpintería, ya el dueño, don fulanito, ya me dijo, sí, con lo que sabe, sí, órale, te doy trabajo ahorita como ayudante, te voy a dar tanto a la semana y dependiendo de qué tanto empeño le pongas, te aumentamos un poquito. Y él me dice, no, ¿cómo crees? Yo te dije traer dinero, no mendrugos. No, papá, pero que va a haber, que no, 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 déjate de tonterías, es más, vámonos a trabajar ahorita. Y me voy acá al centro, a la zona turística, saltamos en un negocio, salimos corriendo y para la mala suerte nos ven los policías de las bicicletas y ahí van detrás de nosotros, corre, corre nosotros y ellos ahí en la bicicleta. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? Que nos van a alcanzar. Y yo, pues córrale más, papá. Y me dice, no, 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 quédate, quédate, ya sabes que tú sales rápido, pero a mí, si me mandan al crecer, me van a clavar bien feo, bien gacho, ¿no? Bien gacho. Yo le dije, no, ¿cómo crea, pa? Y entonces mi papá me agarró del cuello, me dio un descontón, me dejó ahí derribado y siguió corriendo. Los policías llegaron, me capturaron a mí y mi papá se escapó. Ahí me quedó perfectamente claro. Por supuesto, este adolescente se encontraba ahí por su papá. Su padre que desde la más temprana edad le enseñó a él y a sus hermanos mayores a delinquir. Le brindó el conocimiento, las habilidades y los medios para desempeñarse en esta conducta delictiva. Y en esta última ocasión, su propio padre lo había entregado, su propio padre lo había traicionado. ¿Sí? Ya al término de la conversación, me dice este adolescente, pero esta es la última vez que voy a estar aquí. Va a ver que sí. Y bueno, ya me retiro y le comento a este director en turno, ¿cree usted que para esta ocasión este joven salga con los ímpetus, las herramientas, la bravura para hacer frente a ese ambiente francamente criminógeno en el hogar y pueda llevar una conducta distinta? No, 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 no. Lo que pasa es que él lo sabe bien, ya está por alcanzar la mayoría de edad. Para la siguiente se va con sus hermanos, allá, al cerezo, al crecer, ya no lo vamos a ver aquí. Es carne de presidio como el resto de su familia. Sí, no está hablando de una historia única. Lamentablemente, maestra Nancy, tenemos muchas de esas historias en nuestro país. Es bien fácil señalar, culpabilizar, decir, no, 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 hijo de mala entraña, sí, no es posible que a tan corta edad hagas y deshagas. Pero tendríamos que reconocer todos los factores, no solo lo intrapersonal. Sí, tal vez encontremos alguna condición mental específica, alguna cuestión de temperamento que le lleve con enorme facilidad a desarrollar conductas violentas y hasta delictivas. Tal vez, pero la más de las veces nos vamos a encontrar con que algo en su entorno generó o por lo menos acentuó estos comportamientos. De tal manera que entonces desde los distintos operadores, las y los operadores de la atención integral a estas y estos adolescentes en conflicto con la ley, lo esperable es conseguir ese contexto. No genera actividades para que cuando venga conmigo, cuando se encuentre aquí en este espacio, sea el aula o el espacio de consulta, me escuche, me preste atención, ¿sí? Introyecte algunas ideas y sobre todo se conduzca debidamente. No, lo esperable es darle herramientas para su vuelta a la vida en libertad y si infortunadamente tiene que enfrentar un entorno criminógeno desde la propia casa, darle alguna herramienta que le permita tal vez resistir la tan traída y llevada resiliencia, que sea Así capaz de es. afrontar esa adversidad, maestra. Así es, Oscar. Aquí en esta historia que tú nos comentas, como nos refieres, no es única.
Desafortunadamente, nosotros tenemos muchos adolescentes que transitan por esta situación, ¿no? Y ya lo comentabas ahorita, estas familias criminógenas, o sea, es muy importante que aunque el Estado y las autoridades pongan esta dedicación y empeño, si no tenemos esta ayuda y trabajo en común con la familia, con el lugar donde va a regresar, va a ser un tanto complicado que estas cosas positivas que se realizaron pues puedan rendir sus frutos, ¿no? Por eso es que hablamos siempre en nuestros programas de esta corresponsabilidad que existe y de la importancia que es la familia aquí en los conflictos, ¿no? Que atraviesan los menores. Muy bien, entonces en todo esto que estábamos platicando, bueno, pues tiene que ver lo que en alguna ocasión también comentábamos respecto a la importancia que son las redes de apoyos que nosotros como padres, como progenitores, tenemos que inducirlos, ¿no? Estas redes de apoyo, ¿para qué? Para que puedan acudir con el grupo correcto. Hace un rato nos referías, bueno, es que va a buscar un lugar a donde ir, ¿no? Si a lo mejor no es con la familia que me preste atención, bueno, pues entonces lo busco. Y este otro punto que referías respecto también al amor, al cariño, a la atención. Por eso incluso Hansen en algunos videos que ha tenido bien a compartir aquí con nosotros, habla justamente de este acompañamiento, de estas muestras de amor y de afecto, de los abrazos, cómo nos van a cambiar. Y esto es muy importante. Recordemos entonces que el adolescente está en esta etapa de transición, ¿no? Está buscando su identidad, está buscando, como nos decía Oscar, su sentido de pertenencia. Entonces, sí van a existir desigualdades en nuestra sociedad, porque sin duda las existen. Sin embargo, si nosotros como familia, como una cuestión incluso educativa, cooperamos, esto sí podría tener un giro, podría venir a cambiar y por eso entonces hablábamos aquí en cuanto a estos factores, la dinámica familiar, ¿no? Que sin duda viene a ser importante, la experiencia escolar, este punto de la escuela también nos va a marcar, dijéramos, este acompañamiento de no tanto el aprendizaje, sino la sociabilización y todo lo que conlleva el socializar, ¿no? Por eso es que incluso en pandemia esto se vio, pues dijéramos, no sé si la palabra es correcta, pero rezagado, ¿no? Tuvo un cambio también que es importante aquí atender por parte del Estado y por parte de nosotros, familia y sociedad. Estamos hablando entonces también de las condiciones económicas y políticas del momento, Oscar, como bien nos lo ha referido en toda esta parte del video, ¿no? Aquí tenemos entonces, pues al final del día estos factores y pues que no siempre por ser una familia, como nos referías, incompleta, tiene que ser una familia disfuncional. Puede ser incompleta, pero puede ser una familia integrada, ¿no? Entonces, vemos aquí este acompañamiento con los menores que va a ser muy importante. Recordemos igual que los menores en ciertas etapas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir que no quieran estar con nosotros papás, ¿no? Y eso duele, pero bueno, al Claro. final del día es parte de un cambio y de estos procesos que ellos están usando para esta identidad. Platicábamos entonces de este umbral también, ¿no? Y es por eso que, pues, el derecho lo atiende. ¿Cómo? En este punto de los derechos humanos, en este punto de las convenciones, de los tratados que se crean, ¿para qué? Para que puedan gozar de esto. Entonces, hablar de este tema de menores en conflicto con la ley no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo como decir, pues que se quede ahí y que después lo pasen con los adultos, ¿no? Incluso esto no se podría llevar a No. cabo, ¿no? En todo caso, si rebasa esta edad, bueno, puede ser que se quede dentro, pero apartado, alejado de los menores de 18 años. Entonces, esto es algo que también se debe tomar en consideración. ¿Por qué? Por estas situaciones que Oscar nos manejaba, incluso de lo manipulable que pueden llegar a ser eh, los adolescentes y a lo mejor a nuestra edad todavía nos pueden manipular, entonces imagínense ellos en este cambio sube y baja, ¿no? Es muy importante aquí en este tema, ¿no? De los menores en conflicto con la ley, un tema que sin duda pues fue muy importante aquí desde este aspecto psicológico. Muchísimas gracias, Oscar, por tenernos a bien a compartir todas estas experiencias que sin duda nos dejan algo en qué pensar y
en actuar, ¿no? En poder modular y cambiar este sistema familiar que nosotros a lo mejor tenemos. Entonces, o que sin duda decimos, lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque también sabemos que aquí tenemos muchas personas comprometidas con esta parte, ¿no? En el crecimiento, en llevar a cabo conductas positivas. Entonces, sin duda, muchísimas gracias, Oscar. No me queda más que darte las gracias y que aquí, Oscar, lo tenemos ya para una serie de programas, muchísimas de ellas, ¿no? De los cuales nos puede venir a hablar ya nada más, pues es aquí que nos pongamos de acuerdo en los tiempos porque Oscar está muy ocupado, ¿no? Pero entonces, muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias por estas aportaciones que nos acabas de realizar aquí al canal. No, gracias, maestra, por este espacio. De verdad lo agradezco. Si me lo permite, pues solamente quiero traer a colación una frase contundente de nuestra gran experta en materia de violencia, la doctora Elena Saola. Sí, por favor, quien no haya tenido la oportunidad de asomarse a sus múltiples publicaciones, hágalo. Sí, Elena Saola refiere en alguna entrevista en torno a los menores sicarios. Ella dice palabras más, palabras menos. Me parece imposible que un niño, un joven que ha sido amado, se convierta en un sicario. ¿Sí? Así de relevante es entonces esa tarea nuestra de atender los lazos afectivos con nuestros infantes, con nuestros adolescentes, ¿sí? Y también, si me lo permite, maestra, recomiendo mucho porque en muchas ocasiones convocamos a la llamada resiliencia, pero no sabemos aterrizarla. Hay una publicación magnífica, sobre todo papás con su primer hijo o hija. Esto les recomiendo mucho. Hay una publicación de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, un manual sobre resiliencia. Lo pueden descargar en versión PDF y es fabuloso porque nos trae toda una serie de recomendaciones según la edad de estos menores hijos, de tal manera que vayamos fomentando, desarrollando en ellos esta resiliencia, esta capacidad de afrontar la adversidad, pensando que con ello le estamos dando herramientas para la vida a nuestros hijos. Todos los papás aspiramos, decimos que más allá de dejarles una gran cuenta bancaria, esperamos dejarles la mejor educación para que puedan prosperar en la vida. Bueno, no lo veamos solamente como la educación en el espacio holístico, la educación en lo formal, habilidades para la vida. Y la resiliencia es una de las mejores respuestas ante ello. Maestra, muchas gracias de verdad por este espacio. Muchísimas gracias, Oscar. Y sí, por favor, no olviden que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación que llevar a cabo de este tema, pues no duden en realizarlo, saben que le contestamos y Oscar también nos apoyará en brindarles estas respuestas, ¿no? En todos estos temas. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y recuerden entonces que esto es Anticrimen y estamos estudiando la conducta criminal. Muchas gracias.